Vamos a charlar con Guillermo Moreno, que de esto de controlar precios sabe de bastantes más cosas. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo le va? Diego Colombres, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Diego? Un placer hablar contigo. Gracias por tu tiempo. No, gracias a usted. Bueno, en principio suena todo bastante improvisado, ¿no? El presidente el martes pasado anuncia una decisión, dice que va a ser el viernes el anuncio finalmente no tiene medidas concretas, la deja en manos de los ministros, el ministro por ejemplo habló hoy y ahora pide 24 horas, y mientras tanto los precios siguen aumentando y los productos no están en el supermercado. Mira, esta situación es irreversible, por lo tanto hay dos alternativas: o seguimos divagando sobre el margen del conflicto, o vamos al núcleo duro del conflicto. Yo soy peronista, por lo tanto siempre vamos al punto. ¿Viste? Es la diferencia entre los europeos y los norteamericanos. Vos eras muy chiquito, o capaz que ni habías nacido en el 82. Pero había un secretario... No, ya tenía como 12 años. 12 años, vos sos del 70, entonces. Bueno, pero no te vas a acordar de lo que yo te cuento. Entonces, los militares habían invadido Malvinas, que sí, que no, que la flota viene, la flota no viene, que vamos, que no vamos, todo ese proceso de negociación, y viene Alexander Haig. Sí. Era secretario de Estado de los Estados Unidos. Claro, el Kissinger de ese gobierno. El tipo se bajó del avión, aterrizó el avión, se bajó, había una alfombra y un micrófono, que fue lo que él pidió. Se bajó del avión, dijo, vengo a tal cosa. Listo, se fue, habló, al rato se volvió, dijo, la situación es esta y ustedes decidan. Se subió al avión, se fue, y estaba claro que en ese momento comenzaba la guerra. No vino a decir. Entonces, yo en estos momentos límites coincido con ese esquema. Si vos querés que divaguemos, te cuento quién es Culfas, que lo conozco, imagínate, a todos estos que están en el gobierno los conozco, empezando por el presidente. O sea, escuchar a Culfas hablar de las cadenas de comercialización es un absurdo. Imagínate que Culfas fue asesor en el Banco Nación, en el Banco Central. Yo no sé si alguna vez facturó algo en su vida, si tiene idea de lo que es un remito abierto, si alguna vez hizo cheque, qué sé yo. Pero podemos hablar de eso. Y entonces la improvisación se la cargamos a los ministros. O vamos al punto, vamos al núcleo duro, decimos esta situación es irreversible, mañana va a ser peor que hoy, y la única solución es un nuevo gobierno. Un nuevo gobierno. Dentro de la ley y el orden hay que cambiar el gobierno. Obviamente que dentro de la ley y el orden, para cambiar el gobierno, tiene que renunciar el presidente y tiene que renunciar la vicepresidenta. Si vos me preguntás, no hay alternativa. Esta es la única solución posible para no seguir en una decadencia, que cuando llegues a fin de año va a haber un billete de 20 en ese estudio y todos se van a abalanzar y se van a chocar la cabeza para agarrarlo. Bueno, Guillermo, pero por eso la situación la situación del gobierno requiere de todo un contexto institucional que en principio hoy no se está dando, más allá de el planteo que usted hace en función de lo que cree que debería ser la solución. Mientras tanto, pasan estas cosas. Y es que es irreversible mientras tanto. Bueno, pero hoy estamos en esa etapa anterior. ¿Qué te puedo decir? No, yo le pediría si permite hacernos un ejercicio de cómo pueden darse las cosas hoy, aquí, ahora, porque por ejemplo, los empresarios, más allá de la posición que están planteando, mañana van a ir a la reunión esa a decir, bueno, mis costos aumentaron, pasa esto.
O sea, evidentemente... Porque escuchame una cosa, amigo, cuando perdés el principio de autoridad, a nada. Si vos tenés al presidente dando clase, como fue la semana pasada, y le parece gracioso sentarse en el escritorio con las patitas colgando, y a él le parece gracioso, se saca una foto él con su fotógrafo y la circula, ¿y qué querés? ¿Qué diálogo puede tener el ministro con los empresarios? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que querés hacer? No hay nada. Por eso, yo te puedo contestar todo, no, te agradezco el tiempo. Ahora, cuando vos querés irte por las ramas, no vos, Sí, estamos hablando de los funcionarios. Claro, necesariamente tenés que ir al núcleo duro. Si no entras también en esta situación que no tiene solución. Digamos, el presidente no es apto. Bueno, no, está bien, pero él no va a renunciar y entonces veamos cómo controlamos los precios ahora. ¿Y qué vas a controlar si no es apto? ¿Por dónde querés ir? La situación es realmente inédita porque el gobierno efectivamente luce desgastado. Obviamente en la Argentina, con todo lo que nos ha pasado, lo primero que se trata de cuidar y de preservar es la institucionalidad. Por eso su planteo, Guillermo, suena fuerte, duro, extremo, diría. Sí, es institucional. El planteo es institucional. Bueno, está bien, pero es un planteo de crisis institucional. Y estamos hablando de una situación... Ahora, sí muchos creen, y acá va la pregunta, muchos creen que esta dinámica de la inflación puede tornarse en una hiperinflación. Y allí... No, pero es que eso es suponiendo que no cumplen con el fondo. Vos terminás como el 89 si no cumplís con el fondo. Lo que vas a firmar, digamos. Lo que se firmó, de hecho. Exacto. Ahora, es difícil cumplir con eso. Espera que no termine. Porque es delicado lo que estamos hablando. Sí, por supuesto, por eso... Como yo apelo a tu conciencia y la responsabilidad que como periodista vos tenés, es que la conversación tiene que ser prudente y contundente. Prudente y contundente. Si vos no cumplís con el fondo, entonces el escenario que tenés es el 89. ¿Está bien? De hiper, las dos hiper que tuviste, con Alfonsín y con Menem. ¿Está bien? Sí. Vos tuviste una hiper mitad del 89, para mayo, junio, y tuviste la otra hiper diciembre del 89. Hubo dos hiper en el 89. ¿Está bien? En general nos acordamos de una, pero hubo dos. Claro. La otra fue entre fiesta y fiesta. Claro. En diciembre. Muy bien. Fue cortita la otra. Fue cortita. Enseguida... Sí. Si vos cumplís con el fondo, terminás como el 2001. O sea, en el mismo año pasás del 89, que te morías de estrés, al 2001, que te morís de inanición. Esto no es normal, no es fácil, es muy difícil significar una empresa de esas características. Este es el diagnóstico y la prognosis de Moreno, del que te habla. Sí, por supuesto. Muy bien. La otra alternativa es que vos estés con otro economista, empresario, dirigente sindical, que te diga, no, está equivocado Moreno, el país va a crecer, va a resolucionar sus temas, ahora que estamos con el fondo, bla, 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 todas las cosas que vos podés escuchar. Pero estás hablando conmigo. No estás hablando, después cortás conmigo y lo llamás al otro. Si es que encontrás alguno que te vaya a decir, bueno, en realidad... Y cada vez hay menos. Muy bien. Entonces vos estás en un escenario, que estás en el 89, que es el que vos describiste, donde decís, bueno, hay mucha improvisación, esto, bla, 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 o estás en un escenario en el segundo semestre del 2022, del 2022, donde pasás rápidamente y sin solución de continuidad al 2001. Digo, ¿no cree usted que puede haber una situación intermedia en donde el gobierno casi llegue a lo que acordó con el fondo y por
cierto consenso que tiene, porque de hecho lo tiene, consenso social, el acuerdo con el fondo, digo, por ejemplo, y cierta tolerancia a esta mega inflación, que por la cuestión institucional, bueno, finalmente se llegue a los 2 años y a la elección? No, pero es que ese no es el problema. Este no es el problema es la decadencia nacional, no llegar a las elecciones. Si la Constitución es sabia. Bueno, pero eso sí sería, pero eso sí sería un escenario de crisis institucional, claramente. Por más que los mecanismos estén previstos en la Constitución, no deja de ser una excepcionalidad, y ahí es donde... Y acá también es una excepcionalidad que el país entre en un escenario donde vos llegues al 2023 con un 8 o 10% menos de PBI. Sí. O sea, ¿dónde querés llegar? Sí, y con una inflación del 60%, ¿no? Y con una desocupación. No. ¿Por qué vos te planteás en el escenario de Alfonsín? ¿Podés plantear el escenario de la Rúa? No está escrito que... No, por eso. Pero si vos cumplís con el fondo, el escenario no es el 89. Por eso también me genera cierta incomodidad plantear escenarios futuros y no centrarnos en el aquí y en la ahora. Guillermo... Es que vos no... Escúchame, para el aquí y el ahora están ustedes los periodistas. Sí, la política. Está muy bien. Para hablar de lo que pasó están los historiadores. Para hablar de lo que pasa están ustedes. Y para hablar de lo que va a pasar... está la política. Sí, obvio. Y esto se resuelve claramente con política, que es justamente lo que está faltando, ¿no? Un poco de... No lo tenés que llamar a Massa, que es un experto en contarte lo que está pasando hoy, pero siempre te cuenta lo que pasa hoy. Nunca te cuenta lo que va a pasar mañana. Entonces es un dirigente muy extraño. Guillermo, me quedé sin tiempo. Que no te da una prognosis, entonces no podés saber si sabe o no sabe. Claro. ¿De qué sirve el documento de Parrilli que ahora te dice que el equipo económico tiene 3 o 4 posibilidades, una peor que otra, después que está el acuerdo con el fondo? Y los resultados, lo que vos tenías, los resultados de la negociación, vos hace 2 años tenías que saber cómo iba a negociar este equipo. Si no, ¿para qué sirve analizar? Clarísimo. Yo, humildemente, lo que te digo, y que vamos terminando la conversación. Mira, esto es irreversible. Ahora, lo que te queda a vos es la posibilidad de decir, ¿cuándo va a gritar la calle? Bueno. ¿Pierde la elección? Bueno, por eso. Perfecto. ¿Y para vos te parece que el oficialismo pierda las próximas elecciones por 20 puntos? Está bien. Porque llegaste institucionalmente no sé a dónde. Pero con una decadencia... Sí, con un costo social y económico. Sí, clarísimo. Yo te digo a vos, mira, ¿no era mejor que De la Rúa renunciara antes de los 35 muertos? Es cierto. Entonces, Guillermo, le propongo seguir la charla en otra oportunidad. Nos quedamos sin tiempo, tenemos que ir a las noticias. Le agradezco. Aparte está claro que las conversaciones terminan cuando necesariamente tienen que terminar. Te mando un abrazo y gracias por tu tiempo. Gracias, Guillermo Moreno, exsecretario de Comercio Interior.